Hola tamaníacos y tamaníacas, aquí Luis, bienvenidos a otra entrega de Full Scan. Si habéis estado siguiendo los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo de Deep Learning, a buen seguro os habéis encontrado con AlphaFold 2. AlphaFold 2 es el nuevo software, la nueva red neuronal generada por DeepMind. Como sabéis, DeepMind son conocidos por haber desarrollado redes como AlphaGo, que ganó al campeón del mundo en el juego del Go hace unos años, o AlphaStar, esa inteligencia artificial desarrollada por el científico español Oriol Viñals, que es capaz de jugar súper bien a StarCraft 2. Pues hoy vamos a hablar de un problema bastante más importante, y más que problema, de su aplicación. AlphaFold 2 intenta resolver el problema conocido como el doblado proteínico. Entonces, en el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es, intentar entender ¿qué es el problema del doblado proteínico? Yo no soy biólogo, así que si dijese cualquier tipo de imprecisión, por favor, dejadme en los comentarios del vídeo y así podremos ir mejorando. Y en segundo lugar, ya vamos a entrar en la parte que más nos atañe, que es la parte de Deep Learning, donde justamente vamos a intentar entender cuál es la arquitectura que hay detrás de AlphaFold 2. Ok, pues arrancamos y lo primero que vamos a hacer es intentar entender bien el problema que AlphaFold está intentando resolver. Y como decía, el problema es un problema del área de la biología, es el problema conocido como el problema del doblado proteínico. Bien, vamos a intentar entender un poco esto qué es, en qué consiste. Las proteínas son uno de los building blocks fundamentales de los compuestos orgánicos y en general de la vida humana. Las proteínas tienen un montón de labores dentro del organismo y prácticamente son estos mini motorcitos que hacen desde que una célula pueda consumir oxígeno hasta que un músculo se pueda doblar. Hay más de 200 millones de proteínas y cada una pues tiene, como decía, un fin concreto. Bien, entrando un poco más en detalle de qué es una proteína. Una proteína no es más ni menos que una cadena de aminoácidos. Aminoácidos hay 21 tipos. Los aminoácidos son un compuesto químico formado por un grupo amino y un grupo carboxilo. Es decir, si recordáis de vuestros años de instituto, cómo pues iban haciendo todos estos enlaces covalentes entre las moléculas de hidrógeno, nitrógeno, para formar grupos, para formar estos grupos que se van agrupando en moléculas, proteínas, tejidos, etcétera, etcétera. Bien, como decía, una proteína está formada pues por una cadena de aminoácidos. Bien, ¿qué es importante tener aquí en cuenta? Cada uno de estos aminoácidos tiene algo conocido como un residuo. Un residuo lo podemos ver como una especie de cola o colita que le sale a cada aminoácido, y lo interesante es que por los tipos de enlaces que se van formando en este residuo tienen una carga eléctrica, positiva o negativa, dependiendo de cómo se haya formado estos residuos. Bien, la gracia ahora está que al dejar esta cadena de aminoácidos de forma libre, de forma espontánea, de forma libre, estos residuos se van a ir atrayendo o repeliendo, depende del tipo de carga que tengan. Por tanto, al final formarán una estructura espacial concreta. Como veis aquí, por ejemplo, estos dos aminoácidos, sus residuos tienen una carga complementaria y han terminado atrayéndose. Por ejemplo, estos dos de aquí pues podrían tener cargas negativas y esa estructura que se forma en el espacio, pues al final puede ser que se repelan. Pero ¿por qué es importante la estructura tridimensional?
La estructura tridimensional es absolutamente fundamental para entender y determinar el cometido de esta proteína. De hecho, la estructura temporal realmente determina su fin último, hasta el extremo que podemos extraer un aminoácido concreto, injertar otro con un residuo prácticamente igual, y si su estructura espacial no se ve alterada, podríamos decir hasta el extremo de que son proteínas similares. Podrían hacer lo mismo. Ok, al final, recordar que al final, deciros que de los 200 millones de proteínas conocidas, sabemos la estructura espacial de un porcentaje muy pequeño. Bien, y como decía, conocer su estructura es súper importante para poder tratar enfermedades. Por ejemplo, si sabemos la estructura necesaria o requerida para que una proteína interactúe pues, con unas células potencialmente malignas o dañinas para el cuerpo humano, podríamos empezar a desarrollar algún tipo de medicamento. O incluso para un futuro más verde, imaginaos que tuviésemos enzimas capaces de romper residuos industriales. Esto realmente es súper importante y tiene un campo de aplicación grandísimo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de doblado proteínico? Que realmente hay tantas posibles combinaciones de los residuos que pueden interactuar de forma tan diferente entre los diferentes aminoácidos que hoy en día nos es imposible determinar la estructura espacial de una proteína simplemente teniendo la cadena de aminoácidos que la forman. Fijaos que tendríamos aproximadamente el orden del 10 elevado a 300 posibles combinaciones. Es uno de estos problemas que si tuviésemos el tiempo requerido para resolverlos, pues sería más años de la edad que tiene el universo, cosas así. Entonces, de aquí se deriva la formulación concreta del problema. El problema que vamos a resolver hoy, o vamos a ver cómo se resuelve hoy con AlphaFold. Y no es otro que, dada la secuencia de aminoácidos de una proteína, determinar su estructura espacial. Fijaos que hasta ahora el mejor enfoque que teníamos eran métodos basados en química, en física, como por ejemplo la cristalografía de rayos X, es uno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Pues prácticamente congelábamos estas proteínas y las mirábamos con un microscopio de rayos X e intentábamos determinar, observar esta estructura espacial y así pues tener algún tipo de hipótesis o poder determinar la estructura espacial de otras proteínas simplemente por inferencia comparativa. Ok, pues ese es el problema del doblado proteínico. Como veis, un problema del campo de la biología, pues muy relevante. Es uno de los problemas. Este problema se formuló de hecho hace 50 años y era uno de los grandes problemas abiertos en la biología. Bien, pues vamos a ver ahora que su resolución no ha venido de un laboratorio, sino de un enfoque basado en Machine Learning. Para ello vamos a empezar a hablar de la solución propuesta por los ingenieros y científicos de DeepMind. Y vamos a empezar por entender AlphaFold 1. AlphaFold 1 es la base de AlphaFold 2. AlphaFold 2 ha sido realmente el breakthrough científico que hemos tenido en los últimos meses, pero como decía, no podemos detallar su funcionamiento específico porque aún no ha sido liberado. Lo que sí os puedo decir es que comparativamente el salto entre AlphaFold 1 y AlphaFold 2 ha sido muy grande. Esta gráfica que veis aquí debajo ejemplifica el conocido como CASP. El CASP es un problema, es una competición, es un challenge bianual liberado por la comunidad científica donde básicamente se dan unas cadenas de aminoácidos y, digamos, se lanza este reto para que determinadas universidades o empresas privadas intenten determinar la estructura espacial
de las proteínas que se forman de esta cadena. Luego, pues, digamos, comparan con la solución que ellos tenían y básicamente sacan una métrica de accuracy. Hasta el día de hoy, pues, tenemos un montón de métodos científicos, como os decía, basados en cristalografía, otros enfoques, y AlphaFold 2, realmente, el salto ha sido espectacular. Ha sido tan grande que ya, pues, con estas métricas, la comunidad científica da este problema como resuelto. Es decir, ya no hay que seguir, digamos, investigando más, porque las métricas de accuracy que está dando AlphaFold 2, pues nos hacen decir, oye, esto ya está resuelto, vamos a por el siguiente problema, como quien dice. Ok, oye, ¿y cómo se ha resuelto esto? Pues vamos a entrar un poco más en detalle de la red neuronal. Primero hablemos de AlphaFold 1 y luego haremos algunas hipótesis de cómo yo pienso en particular que podría ser la arquitectura de AlphaFold 2. Ok, vamos a empezar con AlphaFold 1. Aquí empieza un poco, pues, la parte más de Deep Learning o de Machine Learning que nos toca más. Lo primero es decir, AlphaFold 1 tiene dos partes bien diferenciadas. Digamos, hasta esta matriz de aquí y la segunda parte sería esta aquí. La primera parte, ¿qué entrada y salida tenemos? En primer lugar, la entrada no puede ser otra que prácticamente la cadena de aminoácidos concreta. Oye, ¿y cuál es la salida? Eso es importante entenderlo. Es la conocida como matriz de distancias. Esta matriz consiste digamos, es una matriz de L por L, siendo L la longitud de la cadena de aminoácidos, y tendremos en cada punto IJ la distancia que hay espacial entre esos dos aminoácidos. Por ejemplo, veis que la diagonal sería siempre 0. ¿Por qué? Porque la distancia entre, digamos, un aminoácido y sí mismo es 0. Pero, por ejemplo, entre este ejemplo que veis aquí, lo que haremos es, en el espacio, ver este vector que separa un aminoácido del otro, contar la distancia euclidea que hay y tendremos, pues, tanta distancia. Y esto es la salida del primer punto. ¿Y cómo calculamos esta matriz? Pues es un enfoque basado en Deep Learning. Un enfoque basado en redes neuronales profundas. Como decía, lo primero que vamos a tener es la cadena de aminoácidos concreta. Y luego vamos a generar un tensor. Vamos a generar un embedding. Es un embedding, es un tensor bastante grande. Y prácticamente va a consistir de features de dominio específicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues digamos, son features, son características concretas dadas por biólogos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tener algunas de escalado de toda la proteína que se forma, vamos a tener otras donde probablemente habría gaps, y vamos a tener hasta 500 características, creo que son unas 488 en concreto, de lo conocido como MSA. Y estas sí son bastante relevantes. Prácticamente son features de cada par de aminoácidos concretos de la proteína. Con estos dos pares de aminoácidos nos vamos a ir a una base de datos que ya tenemos calculada, donde tenemos algún tipo de características o aproximaciones de esta potencial proteína formada en otros animales. Tenemos, por ejemplo, pues las del cocodrilo, las de la ballena, las del mono, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tenemos ya precalculado, accederemos a esta base de datos y extraeremos estas características. Porque parece ser que todos los aminoácidos, más o menos, siempre parecen comportarse así. Entonces, iremos generando, pues, todas estas características, como decía, muy específicas de dominio. Probablemente generadas por biólogos o por gente que ha estado, digamos, estudiando este problema durante años y años y conoce muy bien, pues, qué tipo de características tenemos que meter en el modelo para poder inferir bien esta matriz de distancias. Pero bueno, ahora empieza, digamos, la magia del Deep Learning, donde vamos a hacer uso de una de nuestras herramientas, una de nuestras viejas conocidas, las redes convolucionales. Como sabéis, las redes convolucionales
prácticamente son el estado del arte de procesado de imágenes. La hemos visto varias veces en el canal, por ejemplo, en el vídeo de detector de mascarillas. Vamos a tener 220 convoluciones stacked, una detrás de otra. Y todas son, pues, convoluciones de 64 por 64. ¿Esto qué quiere decir? Pues, y es una de los potenciales problemas de AlphaFold 1, que como veo, potencialmente en AlphaFold 2 ya va a estar resuelto, o pienso yo. Si os fijáis, si tenemos que cada una de las convoluciones es de 64 por 64 y nuestra cadena proteínica pues es de cientos o miles de aminoácidos, de alguna forma estamos diciendo que la distancia entre cada proteína podría estar determinada por sus 64 aminoácidos hermanos. Lo cual, a ver, tiene cierto sentido, pienso yo, pero imaginaos situaciones donde al final de la cadena entra un aminoácido con una carga muy negativa y eso nos podría llegar a desvirtuar toda la formación espacial de esta proteína. Esto aquí no estaría capturado, a no ser que digamos, estuviese en las características de dominio ya de saque. Bien, pues aquí haremos un proceso de entrenamiento al uso, donde tendremos ya todo nuestro conjunto de entrenamiento, tendremos ya, digamos, las matrices que queremos, las matrices de salida, con las que calculamos la función de error, y haremos pues el típico proceso de entrenamiento, y al final tendremos esta red neuronal que, dada nuestra cadena de aminoácidos, nos sea capaz de generar esta matriz de distancias. Este sería el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso lo vamos a correr en tiempo de inferencia. Y consiste en justamente ya calcular la distribución concreta de estos aminoácidos, pues digamos en un espacio tridimensional. Fijaos que hasta ahora, digamos, esta distancia, pues solo la tenemos entre pares de aminoácidos, pero no sabemos si uno está delante en el espacio, uno está debajo del otro, o uno está arriba, o otro está al lado. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a tener, digamos, toda nuestra fila de aminoácidos, y imaginaos, vamos a hacer una inicialización, no sé muy bien ahora los autores si hacen alguna, o simplemente empiezan, digamos, con una cadena lineal, donde sí que vamos a saber, ya de saque, la distancia entre cada par de aminoácidos. Esta de aquí sería, pues, la distancia entre el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el n, 2, 1, 2, 2, que es 0, 2n, así sucesivamente. Básicamente, la matriz de distancias. Por cada conjunción de aminoácidos, o dicho técnicamente, por cada conjunción de dos residuos de los aminoácidos, vamos a, digamos, dotarle de estructura espacial calculando dos ángulos de torsión. Digamos, el ángulo que hacen en el eje XY entre dos residuos y el que haría en el eje, por ejemplo, XZ. Así tendríamos, si tuviésemos por cada pareja tanto la distancia que hay entre ellos como los ángulos de torsión que forman, simplemente tendríamos que dibujarlos en el espacio y tendríamos la estructura concreta de la proteína. Bien, pues lo que vamos a hacer es un proceso utilizando el método de gradiente descendente para minimizar una función. Una función que básicamente es la que nos va a dar la dispersión espacial de los puntos de aminoácidos en el espacio con estas dos torsiones. Es una función muy importante que sea diferenciable. Así vamos a poder ir calculando en cada paso de gradiente descendente cómo debemos de incrementar o decrementar los ángulos de torsión, estos dos ángulos de torsión por cada enlace, para minimizar ¿qué? Para llegar justamente a que las distancias sean las de la matriz de distancias. De forma que en principio vamos a partir de una iniciación random y en cada paso vamos a ir ajustándonos más y más estos ángulos, ir cambiando de forma
progresiva para que al final tengamos que la distancia entre cada par de aminoácidos sea exactamente la de la función que hemos calculado en el paso anterior. Y de esta forma, cuando terminemos de optimizar esta función utilizando este método de gradiente descendente, tendremos por fin la estructura espacial proteínica. Y eso es AlphaFold 1. Como veis, bastante sencillo de seguir. Hacen uso de técnicas del Deep Learning conocidas por todos. Quizás un poco la parte más interesante son las características concretas que se han de meter en este embedding en las primeras partes de la red. AlphaFold 1 no resolvía, o la comunidad científica no daba por válido una resolución del problema del doblado proteínico. Es donde viene AlphaFold 2. AlphaFold 2 ha salido en noviembre de 2020, ahora es diciembre de 2020, a fecha de grabar este vídeo, y como decía, no sabemos exactamente qué hay detrás, qué, construcción matemática ha generado, los ingenieros e investigadores de DeepMind. Sí nos dicen algunas pistas. ¿Y cuál es? Método de atención, Transformer. Los métodos de atención, están copando cada una de las áreas del Machine Learning. Los hemos visto que han causado una revolución sin parangón en la parte de procesado de lenguaje natural, con arquitecturas como BERT, GPT-2, GPT-3. Estamos viendo métodos de atención también en el procesado de imágenes y ahora, ya los autores nos van diciendo que para AlphaFold 2 han utilizado capas de atención, métodos basados en la arquitectura Transformer. Si os fijáis bien, ya lo que estamos haciendo es ese trade-off, entre complejidad de entrenamiento y capacidad de almacenamiento versus, por ejemplo, los enfoques que teníamos antes bastante restringidos con las redes convolucionales. Bien, ¿qué pienso yo que seguro que ha pasado? Prácticamente el 95% de seguridad, las redes convolucionales seguro que se han cambiado por capas de atención, donde probablemente lo que vamos a calcular es la atención entre cada par de aminoácidos que forman la cadena. Igual que calculamos el valor de atención entre cada par de tokens que forman una palabra en BERT, por ejemplo, yo pienso que los autores han metido algo similar en AlphaFold 2. Otra cosa también importante que parecen que nos dan a intuir es que, si os fijáis, AlphaFold 1 tiene dos partes bien diferenciadas, una muy de Machine Learning, que sería de Deep Learning, que sería la primera, y otra que se hace con un enfoque más clásico matemático, que sería la parte segunda de inferencia. Parece ser, por algunos comentarios que hacen en el artículo que han liberado, un artículo se ha liberado, obviamente, dando los resultados, pero como decía, no el paper donde se explican los detalles. Sí parecen decir que han hecho un ciclo completo, una red neuronal ciclo completo, donde probablemente ya no tengamos dos partes diferenciadas. Y luego, para calcular esta última parte del método de gradiente descendente, probablemente hayan utilizado otro método de atención con los dos ángulos entre cada par de aminoácidos. No lo sé, probablemente pueda ser una técnica que también tenga sentido utilizarla para resolver este problema. La realidad es que lo único que sabemos es que han utilizado de forma extensiva estos métodos de atención. Ya veremos, cuando se libere el paper, la arquitectura específica. Con AlphaFold 1, aparte de liberar el paper, los autores liberaron partes del código, no todo, pero sí, las más interesantes, lo donaron a la comunidad open source y ya hay implementaciones de software libre de AlphaFold 1. Esperemos que AlphaFold 2 siga los mismos pasos y tengamos también el código liberado de esta red neuronal para que toda la comunidad lo pueda modificar, avanzar y hacerlo, a fin de cuentas, mejor. Porque si os fijáis, ya para terminar, para mí lo más interesante de AlphaFold 2 es obviamente este breakthrough, algorítmico, matemático, pero estamos viendo cómo el Deep Learning o el Machine Learning
está resolviendo cada vez más y más problemas de áreas que en principio pues no le cogen tan cerca. Es decir, que podamos resolver pues un problema matemático, tipo ajedrez, o tipo juego del Go, o tipo de procesado de lenguaje con Deep Learning, parece que tiene sentido. Pero cuando empezamos a entrar en campos tales como la biología, como la física, tener armas tan potentes como Deep Learning para resolver problemas que a fin de cuentas nos afectan a todos como sociedad, creo que es un avance maravilloso y pienso que en el futuro veremos la resolución de un montón más de problemas ligados pues a la biología, a la física, a la química o de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar hoy en día con técnicas de Deep Learning. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el contenido te haya sido interesante. Si es así, déjame un like, déjame un comentario. Si los vídeos que voy subiendo al canal pues te van gustando, no te olvides de suscribirte, que el apoyo es siempre bien recibido. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Fullscan.